o local o internacional. Es decir, ¿cuáles han sido sus asuntos que les quitan el sueño, ¿no? Y también me gustaría que empiecen a pensar en cuáles son los puntos que sueñan en sus pesadillas como comerciantes, ¿no? Porque la idea es aterrizar en herramientas legales que podemos incrementar en nuestras compras y ventas para evitar y prever, ¿sí? Como decía Juan Pablo, son prácticas, yo desde la perspectiva de abogado me parece que son muy sencillas y evitan dificultades muy fuertes. Hago una comparación yo con el buceo, que si uno entra a profundidad de 15 metros a bucear y sale con la tráquea, con la boca cerrada y con las vías respiratorias cerradas, los pulmones por la presión atmosférica truenan. Y con eso se murió el buzo, ¿no? Es hiper duro, es un riesgo enorme, pero la solución es súper sencilla. Hay que ir exhalando al momento de subir de 20 metros arriba, y no subir más rápido de las burbujitas que salen de nuestra exhalación. Siempre estar en constante inhalación y expiración, ¿no? Entonces, de esa misma manera podemos ajustar nuestros contratos para evitar situaciones difíciles, ¿no? Entonces, les comento un caso en el que trabajé hace un par de años. Evidentemente no voy a darles los datos confidenciales, pero sí una empresa pyme de la región de Occidente de México contrató con una multinacional europea. La multinacional europea la contrató para que diera ciertos productos, bienes o servicios, ¿no? Y entonces la multinacional emitió primero 11 órdenes de compra. La empresa mexicana del Occidente cumplió con las entregas de los productos y la empresa multinacional pagó. Después de la 11ª, 12ª orden de compra, imagínense lo contento que estaba la pyme, y era una pyme relativamente nueva, creo que fue, la compañía se había creado en 2015, 2016, pues es relativamente nuevo y este asunto es de 2020. O sea, habían logrado penetrar con una multinacional en México, trabajándole en los productos que ellos proveían en el mercado mexicano, ¿no? En la 12ª, por ahí 12ª orden de compra, la multinacional le dice, mi intranet no está funcionando muy bien. Entonces, no te puedo emitir la orden de compra, pero te pido por favor que me des otro pedido, y hace otro pedido por WhatsApp o por teléfono. Llévamelo a tal lugar. Y tenían que repartir por toda la República, ¿no? Entonces necesito tal en Monterrey, necesito tal en Mérida, necesito tal en Colima, necesito tal en Sonora, ¿no? Y la multinacional pidió, sin la orden de compra oficial de la multinacional, pidió como unos 20 productos más. Y evidentemente esas 20 solicitudes que pidieron no las pagaron. La pyme mexicana dice, oye, ya no puedo más, necesito que me empiece a pagar. Dice, no, espérame. Ya funciona el intranet de la multinacional y aquí te va una orden de compra oficial, y le vende 10 órdenes de compras oficiales y le paga las mismas órdenes de compra. Entonces, en total la multinacional emitió 15 órdenes de compra oficiales de la multinacional, mismas que fueron pagadas. Pero las 25 que estaban entre las primeras y las segundas, la segunda tanda de órdenes de compra oficiales, esas no las pagó. Cuando el asunto lo empecé a llevar con esta empresa, ellos ya tenían un año de tratar de cobrarle a la multinacional. Y la multinacional le decía, mira, trabajaste sin que yo te lo pidiera, porque no tienes orden de compra oficial. Entonces, pues fue tu problema y no estoy obligado a pagártela. Entonces, si quieres, yo te puedo pagar la mitad, si quieres. Y si no, pues hazle como quieras. Entonces, la pyme viene conmigo y me dice, llevamos un año tratando de acomodar.
a pura nariz el comerciante de la pyme tenía todo extremadamente organizado. Eso fue impresionante. Entonces, y aquí abrimos el primer, digamos, el primer consejo. Organicen bien sus documentos. Es decir, la pyme tenía la orden de toda la documentación de las 35 o 40 órdenes de compra, de las cuales las primeras 7 eran oficiales del intranet de la multinacional, las órdenes de compra no oficiales y las órdenes de compra oficiales al final. Entonces, yo tuve acceso a un documento y a un archivo donde podía yo preguntar, ok, la orden de compra 18 y la pyme tuvo el buen instinto de decir, al momento que le pedían por WhatsApp o por cualquier otra vía que entregara en Querétaro, ellos lo que hacían es que le pedían a la central, a la persona que estaba en la oficina de la pyme, que emitiera una cotización y que la mandara por mail. Y el de la multinacional respondía y decía, ok, O.K. Esa era la respuesta. Y tenían evidentemente la cotización con el mail de envío y con el mail de OK. Y entonces lo que dijo el director de la pyme es, nosotros le vamos a dar los productos después de que tengamos ese OK. Y sin tener conocimiento jurídico, así es como lo hicieron. En el momento en que yo empiezo a ver, entonces, aquí hago un paréntesis, ¿no? Y esa es la manera en que quiero que trabajemos en esta sesión. Es decir, hablamos de casos concretos, hacemos paréntesis y redactamos una sugerencia, ¿no? Entonces, primera sugerencia, organicen bien sus ventas. Organicen bien sus contratos. Es decir, ¿cuántas veces le vendí o le renté o cualquier tipo de producto que haga o le proveí de servicios al cliente 1? Y que tener muy bien el historial desde la petición, del inicio de esa transacción, hasta el final del pago. O si hay una falta de pago, que sí tengan la evidencia del historial de esa transacción. Es decir, en el caso del cliente que les estoy comentando, es que tengan el historial de la orden de compra número 13 a la orden de compra número 35, que son las que no pagaron, ¿sí? La multinacional debía $1 millón y les decía, te pago 500,000. Entonces, al momento que empiezo a revisar el material, bueno, veo la organización, entiendo bien el flujo de producto. Entonces aquí, bien importante, cuando trabajen con un abogado, ya sea en prevención o en resolución, es importante que ustedes le puedan transmitir al abogado cuál es su giro de negocio, lo que en inglés se llama product flow, el flujo de su producto. Porque en la medida que yo como abogado entiendo el producto que tiene mi cliente, en esa medida yo puedo apoyar más a mi cliente. Y viceversa, en el momento en que yo puedo transmitir a mi cliente la importancia de cada documento y los elementos legales en la evolución del contrato, en ese momento mi cliente me va a entender y va a haber una comunicación abogado-cliente y el éxito es mucho más certero. Si no hay esta comunicación, entonces aquí va el consejo número 2. Traten de entender los elementos legales del abogado. Y aquí, bueno, hay que tener mucho cuidado porque muchos abogados tratan de hablar muy leculeyos y utilizan términos jurídicos que en español son inentendibles, ¿no? Pues sí, pregunten y busquen un abogado que tenga la capacidad de síntesis de los elementos legales para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer como comerciantes. Porque el contrato, hay contratos o la vida del contrato, sobre todo los contratos que tienen una vida más de un día. O sea, si es un contrato de te vendo una bicicleta, pues en ese momento se crea el contrato y se ejecuta el contrato. La bicicleta, me pagaste mis 3,000 pesos, te entregué la bicicleta y terminamos el contrato de venta. Pero si es una venta que dura 6 meses, hay una administración en el contrato. Si tengo que fabricar las bicicletas, diseñarlas y entregarlas, pintarlas específicamente, bueno, ahí hay un contrato que tiene una durabilidad. O además, si estás vendiendo
a crédito, donde un crédito son 90 días, pues es un contrato que se va a administrar en 90 días. La administración, los emails que manden, las reacciones, etcétera, todo eso se convierten en pruebas para en caso que tengan que ir a litigio. Entonces, en la medida que ustedes entiendan el proceso legal, en esa medida van a estar mejores preparados para manejar y reaccionar a las situaciones difíciles de los contratos, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar el expediente y me doy cuenta que las órdenes de compra oficiales tenían una leyenda abajo en la multinacional que decía, esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales de compra de la multinacional, salvo que se haya firmado un contrato específico con el proveedor. Les pregunto, oye, ¿tienes contrato específico? Me dicen sí. Primero, reviso las condiciones generales que están en Internet de la multinacional y las condiciones generales utilizan arbitraje. Y ahorita entramos a ver qué es el arbitraje, porque es una herramienta fundamental que en la medida en que lo entiendan, van a ser más certeros en su haber comercial. Entonces, las condiciones generales de compra de la multinacional utilizaban arbitraje bajo una Cámara Europea de Arbitraje. El contrato que firmaron con el proveedor decían que todo litigio se iba a resolver en el Tribunal de la Ciudad de México. Entonces aquí tenemos una situación en la cual las disputas de este cliente en específico se iban a llevar en la Ciudad de México. Entonces, al momento que estoy hablando con mi cliente y le digo, mira, si iniciamos litigio en la Ciudad de México, la multinacional que te debe $1 millón, le va a pagar $250,000 al mejor despacho de la Ciudad de México para que no veamos la luz al final del camino. Y no la vamos a ver. Entonces, litigar litigar en el Tribunal de la Ciudad de México no nos va a funcionar. Empecé a examinar si podíamos iniciar el arbitraje bajo las condiciones generales de compra, ¿sí? La empresa me mandó una carta, la multinacional, le mandó una carta a mi cliente diciéndole que las 24 órdenes de compra no oficiales no eran parte del contrato. Entonces dije, bueno, si no son parte del contrato, pues se aplican las condiciones generales y entonces podemos ir a arbitraje, ¿no? Entonces, teníamos una puertita de entrada al arbitraje, pero era patológica, no estaba muy certera, ¿no? La manera, y aquí en el proceso prelitigio, lo que uno está tratando de hacer es encontrar una cuña para meter presión a la contraparte. La cuña que encontramos en esta situación es que la empresa multinacional, el accionista principal de la empresa multinacional, era un banco de inversiones del norte de Europa que se jactaba de invertir solamente en empresas socialmente responsables. Y entonces, bajo un estándar de empresa multinacional, le probamos que el llevar dos contabilidades, una para pedir y otra para pagar. Es decir, yo tengo una contabilidad que es la oficial de la orden de compra oficial de la multinacional. Esa es con la que pago, pero yo pido por WhatsApp y pido por todos lados. Entonces tengo una contabilidad para pedir y una contabilidad para pagar. Eso es doble contabilidad. Y eso era una situación fiscal que rompía con las guías de buena conducta de Corporate Social Responsibility, responsabilidad social corporativa. Y entonces preparé un memorándum para presentárselo a los accionistas. Era una empresa que cotizaba en la bolsa, entonces era pública, y se la mandé al CEO diciendo, por favor deténganme, porque si no, el día de mañana a las 12 horas de Ginebra, Suiza, voy a mandar esta carta a los accionistas. A las 2 horas y media, el abogado de la empresa multinacional me manda un email diciéndome que habían designado el asunto a un abogado de América Latina que estaba en Colombia y que iba a resolver el asunto conmigo. Entonces tuvimos que entrar a ver orden de compra por orden de compra para revisar
que había habido un pedido, una oferta o una oferta de venta por parte del cliente, que era la cotización, y una aceptación por parte de la multinacional al decir ok. Con eso probábamos que había una compra-venta específica para cada uno de las 24 cotizaciones que no quisieron pagar, de las 24 órdenes de compra que no quisieron pagar. A los 3 meses de este estira y afloja, la multinacional pagó el $1.000.000. Entonces, este es un asunto, sí, no son los tipos de casos que tenemos todos los días, pero todas las pymes tratamos de tener un cliente como este cliente de la multinacional y tratamos de facturarle $1.000.000. Pues sí, es el objetivo, es uno de los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos prevemos para que no nos vuelva a tocar esta situación, ¿no? Entonces, de aquí sacamos un poco algunos lineamientos de consejos de cómo administrar las compras y las ventas. Uno, tener una base de datos clara donde guardemos la evidencia de la petición que me hizo el cliente o si yo hice la cotización y de la aceptación de esa cotización, de la entrega, de la demanda de pagos, fueron pagos parciales, y de los pagos que se hicieron. Es decir, en qué acordamos, que es la cotización más la aceptación, o la orden de compra más la aceptación, cómo se entregó, que son las actas de entrega, que a lo mejor si son bienes es paquetería, si es construcción, pues es el momento de acta de entrega. Y 3, en qué momento se pagó. Eso es muy importante el manejo y ahora con todos los Dropbox y manejo digital es más sencillo llevar ese acuerdo y ese orden. El otro es entender la distinción entre arbitraje, entre litigar en arbitraje y litigar en tribunal estatal. Y aquí me paro para abrir la puerta a ver si alguien tiene alguna observación sobre este caso práctico o si alguien quiere comentarnos alguna situación difícil que tuvo y de ahí empezar a trabajar y desarrollar más la distinción entre los elementos, las buenas prácticas que podemos tener en nuestras compras y ventas, ¿no? Si alguien quisiera abrir su cámara y tener un diálogo, bienvenido y bienvenida. Hola Jorge, buenos días. Alejandro, buen día. Gracias. Gracias a ti. Si tu cliente no hubiera tenido el OK en el correo, no hubiera procedido el pago. O sea, a lo que voy es, ¿el WhatsApp no sirve como evidencia? Fíjate, aquí hay la pregunta, la respuesta es sí, el WhatsApp sirve como evidencia, pero tenemos que estar seguros que el WhatsApp es una oferta. ¿Sí? O sea, sí puedes transaccionar todo vía WhatsApp, pero tienes que acomodar tus cartas para probar en qué momento se inicia la relación contractual. Es decir, tenemos que distinguir los mensajes de información del mensaje de inicio de transacción. ¿Me entiendes, Alejandro? Y aquí empezamos a dividir el pastel o a cortar el jamón más delgadito, ¿no? Arbitraje o corte estatal te indica el ring en el cual nos vamos a pelear en caso de haber disputa. Nos peleamos en la Arena México, nos peleamos en el Estadio Azteca, o nos peleamos en un palenque, o dónde va a ser la pelea entre los dos luchadores, ¿no? Y tienes otras reglas, que sería, ¿cuáles son las reglas de la lucha? ¿Va a ser lucha libre? ¿Va a ser box? ¿Va a ser jiu-jitsu? ¿Va a ser karate? ¿O va a ser una competencia de judo? Y es decir, ¿cuáles son las reglas en las cuales nos vamos a acomodar para esta relación comercial? ¿Sí? Y un tercer elemento es cómo distinguimos el inicio de una relación
de una transacción comercial o de un contrato comercial. ¿Sí? ¿Ves los tres canastas, Alejandro? Las tres son muy importantes, ¿eh? Y en la medida que como comerciantes entendamos las tres, es en la medida que vamos a ser más eficientes. Me voy a enfocar en la que creo que va más, o sea, las tres tienen que ver con tu pregunta, Alejandro, pero la que entra directamente es la tercer canasta que te puse. Es decir, en qué momento pasamos de hablar de las dimensiones de los vasos y del grosor del vidrio y de la calidad del vidrio a el momento en cual yo ya soy vendedor y tú eres comprador. Porque las obligaciones son muy diferentes, ¿no? Si yo te mando mi catálogo de vasos por WhatsApp o por el medio que sea, lo que te estoy haciendo es dando la información de una posible transacción. En el momento en que tú me dices, ok, Jorge, quiero los vasos, me interesan los vasos número 35, 34 que están en la página 18 de tu catálogo. Y en ese momento voy a decir, ¿sabes qué? Sí te podemos surtir de estos. ¿Cuántos quieres? ¿Sí? Y ahí nos estamos acercando de pasar a un intercambio de información de mis productos a acercarnos al inicio de una transacción. ¿En qué momento se inicia la transacción? En el momento en que tú me mandas una oferta. Hay dos formatos. El formato tradicional, que es contrato, Jorge, vendedor de vasos, constituido, Alejandro, comprador, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, cláusula 4, cláusula 5, al calce firma Jorge, al calce firma Alejandro, y ahí tenemos un contrato, que es un contrato escrito en un solo documento, ¿no? El formato número 2 es yo te hago una oferta y tú la aceptas. En ese momento se inicia el contrato de compraventa. En el momento en que, y la oferta, y aquí hago colación a los acuerdos internacionales de compraventa, en eso la oferta se constituye cuando te indico mi intención de vender o de comprar, te indico los bienes, el vaso 325 de mi catálogo, te indico la cantidad y te indico el precio. Porque en ese momento que te hago la oferta, si tú dices sí, tenemos la transacción. Si tú asientes, tenemos la transacción. Entonces, en el momento que yo presento mi cotización, pero ojo, uno de los errores que se cometen mucho en empresas mexicanas con las que he estado trabajando es que consideran cotización a cualquier cosa, le llaman cotización a todo. A la lista de precios le llaman cotización. ¿Sí? Bueno, y ahí yo lo que les digo a mis clientes es, a ver, cambiémonos de nombre, esta es una lista de precios. Esto no es una cotización, es una lista de precios, porque la cotización o la oferta, o no es una oferta, ¿sí? En el sentido estricto, no es una oferta, no te estoy ofreciendo comprar o ofreciendo vender. Entonces, en el momento en que yo te transmito, Alejandro, la información de que te quiero vender los vasos 35-24, que son 500 vasos, a 3 pesos por vaso, en ese momento yo te estoy haciendo una oferta. Independientemente si la oferta te la hago de manera oral, si la oferta te la hago vía Zoom, si la oferta te la hago vía email, si la oferta te la hago vía carta enviada por DHL o vía enviada por WhatsApp o por el Messenger de Facebook. Puede ser oral o puede ser escrita la oferta, ¿no? El momento que te lo mando y se considera escrita cuando hay un registro de la oferta. En el momento que te mando la oferta, no hay una transacción todavía, pero te fijas, pasamos del nivel 1. El nivel 1 es intercambio de información. Vasos, posible comprador, vasos, posible vendedor. ¿Qué tipo de vasos quieres? ¿Quieres el vaso grande, el chiquito, el mediano? Todo ese proceso preventa. En el momento que yo te hago una cotización, una oferta, ya sea de compra o de venta, en ese momento yo me convierto en oferente y tú eres el ofrecido, el que recibe la oferta. Entonces, tu derecho está limitado a la oferta. Tu derecho es como una persona que recibió la oferta y mi obligación es limitada a la oferta. Es decir, si en la oferta te digo que es irrevocable por 2 meses, pues yo estoy obligado a mantenerte esa oferta por 2 meses. ¿Por qué te la di?
pues, no sé, lo puse y dije que es irrevocable. Bueno, pues yo me comprometí a mantenerte ese precio de los vasos por 2 meses. Si te dije que la oferta tiene una vigencia de 15 días, quiere decir que en 15 días expira la oferta. Pero yo puedo hablarte mañana y decir, ¿sabes qué? La oferta la modifico, la revoco la oferta. Gracias, hasta luego, ¿no? Y la oferta, en el momento que tiene tu aceptación, pasamos a la etapa 3, que ya es, tú eres comprador y yo soy vendedor. Y tú tienes las obligaciones de comprador y yo tengo las obligaciones de vendedor. ¿Sí me entiendes? Y luego, un ejemplo, está buenísimo, lo vi en el periódico. O sea, es durante la pandemia, o un asunto que se fue a tribunales en Canadá, tribunal estatal. Entonces, ¿en qué ring se resolvió este asunto? Pues en tribunales de Canadá. ¿Qué derecho aplicable era? Pues derecho contractual canadiense. Era una empresa que producía granos y un comprador de granos que ya habían hecho transacciones y estaban intercambiando por WhatsApp. Dado que había el COVID, el comprador lo que hizo fue imprimir el contrato y en vez de ir con el vendedor a que se firmara el contrato, le tomó una foto al contrato y se la mandó por WhatsApp. Y el comprador respondió con el emoji del dedito para arriba. Exactamente ese que alguien puso. En el momento en que 6 meses después, que se tenía que entregar el grano, el precio del grano se había disparado 60% y el vendedor nunca entregó. Y entonces el comprador demandó ante el juez. ¿Por qué? Porque grande juez, porque no tenían cláusula arbitral y entonces toca ir con el juez. Ahorita entramos a arbitraje juez, ¿no? Demanda por incumplimiento de contrato ante el Tribunal Estatal de Canadá. La parte que se defiende, el vendedor dice, oye, pues es que eso no es un contrato, es WhatsApp. WhatsApp es puro chistes. Es más, mira, aquí te mando un WhatsApp donde el comprador me mandó un chiste. Sí, te mandó un chiste, pero eso es lo que tuvo que analizar el tribunal fue la fotografía del contrato se considera una oferta y ahí tuvo que ver bajo derecho canadiense qué constituye una oferta. Y luego el emoji de la manita constituye una aceptación y hay que ver qué se constituye como aceptación bajo derecho canadiense. Y el juez concluyó que el emoji era un asentimiento de aceptación de la oferta que mandó el comprador. Y por ende, el vendedor canadiense tuvo que pagar daños por incumplimiento de contrato al comprador y pagó $80,000 de daños o no sé cuánto, ¿no? Y eso era un intercambio de WhatsApp. Entonces, ahí abrimos otra vez paréntesis en el punto y decimos, ojo, ¿cuándo nace un contrato? ¿Cómo puede nacer un contrato? Bueno, un contrato puede nacer en el momento en que lo firmas, cuando redactas un solo contrato en un documento y tienes todo el contrato, lo firmas al final, ese es un formato. Y ese formato puedes ir hasta firmarlo ante notario. Bueno, pues sí es una solemnidad mayor, ¿no? Es un contrato, es una forma de contrato. Otra forma de contrato, y la compraventa bajo derecho mexicano se constituye cuando se pone de acuerdo entre el bien, el precio y el bien, que puede ser oral o puede ser con un intercambio de mensajes escritos, WhatsApp, email, etcétera. Entonces, sí, con tu WhatsApp, sí. Y tú puedes, por ejemplo, preparar los formatos de los documentos. Si tú vendes por WhatsApp, como muchos comerciantes lo hacen, puedes preparar tus documentos para el envío. Te digo, oye, como le hizo el cliente a pura nariz con la empresa multinacional. Quiero que me entregues un producto en Mazatlán la semana que entra, en 3 días, entrégame tanto de producto en Mazatlán. Digo, ¿cómo no? Entonces te preparo la cotización, que es una oferta. Es decir, tengo el interés de venderte, tengo el bien o servicio, la cantidad y el precio. Y en el momento que tú aceptas, en ese momento tenemos la transacción. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ahí nace, y la mayoría de las transacciones son con oferta más aceptación. Y algo que me pasa muy seguido es, no, Lick, nosotros casi nunca vendemos con contrato. Contrato es 1 o 2 al año. Entonces ahí tengo que explicar en el sentido de decir, no. Contrato es precio y cosa. Ahí ya tenemos contrato. ¿Cómo lo puedes manifestar? Pues lo puedes manifestar en una hoja de papel con 24 cláusulas y firma al calce. Tu consentimiento lo presentas con la firma, pero también tu consentimiento lo puedes presentar con un emoji en un intercambio de WhatsApp, como le pasó al canadiense. Porque para que haya el contrato es que los dos comerciantes están de acuerdo en la transacción que se quiere llevar a cabo. ¿Ves el punto? Sí, Jorge, muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Sí, pensé que, bueno, sí, ahorita en la era digital todo esto sí, ¿Ah? sí sirve. Es decir, sí. Y volviendo a hacer el zoom out, tenemos cómo nacen los contratos, tenemos cuáles son las reglas de esta transacción, es decir, si es box, si es judo, si es jiu-jitsu, si es karate o si es lucha libre. Y tercero, en qué ring nos vamos a pelear si es que hay disputa. En la medida que manejes las tres, es en la medida que va a ser más eficiente. Más eficiente, mira, no lo quiero poner en términos de eficiencia, porque a lo mejor tú puedes ser un excelente vendedor y tienes un récord de ventas increíbles y todas tus ventas no están blindadas. Y puedes pasar toda tu vida así y a lo mejor va a haber 2 o 3 que te brincan. Por ejemplo, trabajando con otro cliente del centro de México que tiene una producción alimenticia, era una empresa familiar y los papás son los que iniciaron la empresa y yo estaba trabajando con uno de los hijos, ¿no? La manera en que tenían sus exportaciones de esta empresa estaba impresionante porque exportaban a diferentes países, exportaban como a 12 países, ¿sí? Pero con ninguno tenían las reglas contractuales por escrito. Lo que hacían es que tenían un distribuidor, entonces yo tengo a Adolfo Ortega, que es mi distribuidor en Colombia, a Manuel Solís, que es en Ecuador, a Luis Reyes, que es mi distribuidor en Estados Unidos, a Luis F. Goya, que es mi distribuidor en Guatemala, y a cada distribuidor le estoy soltando un crédito dependiendo de cómo me va trabajando en la confianza. Primero que me paguen de contado. Después les doy un crédito de 30 días por $25,000. Después les subo el crédito. Ya tenían empresas que le estaban dando crédito creo que a 60 días, con créditos hasta con una especie de crédito revolvente de $200,000, ¿no? Es decir, tú me puedes pedir todo lo que quieras, en el momento que me debes $200,000, me tienes que empezar a pagar y yo te puedo soltar más, ¿sí? Y tienes una expiración del pago, ¿no? Todo eso lo tenían a puro hoja de Excel. No había nada por escrito. Y lo que decía, y aquí había un choque cultural entre el papá, que eran los que iniciaron el negocio, y los hijos, ¿no? El papá decía, vamos a obstaculizar, es a pura palabra. Pero cuando empezamos a ver las diferencias, había, por ejemplo, en tal país, un distribuidor le quedó debiendo $200,000, en tal país le quedó debiendo $50,000, y no tienes nada para ir contra ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, no tienes reglas claras. En el momento que tú empiezas a hacer tus transacciones, ya sea por WhatsApp o por cualquier vía, y pones tus reglas de juego, en ese momento tus transacciones van a ser más sólidas. Tú vas a seguir vendiendo igual. Si eres un buen vendedor, vas a seguir vendiendo las mismas. Vendes, no sé, 50 kilos al día. Bueno, pues esa es tu venta, ¿no? O 50 cajas o 50 lo que sea, cantidad de tu venta, ¿no? Como buen vendedor sigues vendiendo, ¿sí? Y hay manera, y aquí vemos otro paréntesis, hay manera de solidificar esas ventas sin disminuir tu fluidez del equipo de ventas. Porque lo único que vas a hacer es que en ese WhatsApp que mandas, cuando mandas la cotización, le vas a poner unas leyendas legales
que te van a resolver un montón de disputas en caso que las tengas. Por ejemplo, puedes poner una cláusula arbitral en la cotización. Tú tienes tu cotización, entonces tú sigues vendiendo por WhatsApp. En el momento en que te hacen un pedido o quieres cerrar vas a pasar de diálogos al cierre de la venta. En ese momento tú emites tu cotización o tu oferta de venta, tu cotización, y en la cotización ya tienes una serie de leyendas que sabes que las vas a poner ahí. La cotización vas a poner 57 cajas de vaso 3524 a 3 pesos el vaso. Sí, esa es la cotización comercial, los términos comerciales de la venta, que te lo maneja tu equipo de venta. Adelante. Pero hay unas cláusulas legales que puedes poner en esa cotización que te van a resolver un montón de problemas en falta de impago. Si tú tienes, por ejemplo, esa situación del empresario del centro de México, que el distribuidor de Colombia le quedó debiendo $50,000 porque le empezaste a vender a crédito y no te ya no te pagó. ¿Cómo puedes? ¿En dónde lo demandas? ¿En México? Si lo demando ante el juez de México, ¿cómo lo voy a hacer para cobrar en Colombia? ¿Lo demando en Colombia? ¿En el Tribunal de Colombia? Pues tengo que agarrar a un abogado de Colombia. Y entonces, si vendo a 12 países, pues tengo que tener un abogado en Colombia, otro en Ecuador, otro en República Dominicana, otro en Guatemala, otro en Venezuela. Y lo mismo sucede cuando vendes en la República, ¿eh? O sea, ¿dónde demando? En Guadalajara, en Ciudad de México, en Mérida, etcétera, ¿no? En el momento en que tú, en tu oferta de venta, pones una cláusula arbitral, dentro de la oferta que estás haciendo una oferta de que en caso que haya una disputa, se resuelve en arbitraje. Y es tan sencillo como lo que vamos a hacer ahora. Dame un segundo. Perdón, se me cortó. ¿Se resuelve cómo? Se resuelve poniendo una cláusula arbitral. Y ahora mismo les voy a decir cómo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a vender a Alejandro. Le estoy haciendo una cotización de mis vasos, Alejandro. Le pongo, evidentemente aquí en mi oferta, voy a poner lo que siempre ponemos. Los elementos comerciales de la venta. Vasos, cantidades, precio, a lo mejor voy a poner tiempo de pago. Cuánto tiempo me tienes que pagar, 2 pagos, 1 pago, 3 pagos, lo que sea, y lugar de entrega. ¿Dónde tengo que entregar? ¿Tengo que entregar en mi fábrica o tengo que entregar en el domicilio de Alejandro? Para ver si le cobro el flete o no, ¿no? Y eso se convierte un poquito más complejo si es una exportación. Si tengo que entregar en Colombia, pues tengo que tener el flete a Colombia, ¿no? O entrego en el puerto de Manzanillo, por ejemplo, o en el puerto de Altamira, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo la cláusula arbitral? Y esto, la regla para poner la cláusula arbitral es utilizar la cláusula oficial de la cámara que quieres utilizar. Pongo, perdón. Canaco, cláusula modelo de arbitraje. Canaco es la Cámara Nacional de la Ciudad de México y es una casa administradora de arbitraje. Es la Cámara de Mediación y Arbitraje, Canaco, no sé cuáles son, es un acrónimo a Cámara, Asociación Nacional de no sé qué comerciantes de la Ciudad de México, ¿no? Y ellos tienen un centro de arbitraje. Ese centro de arbitraje tiene una cláusula arbitral, que es la vía de entrada, cláusulas modelo Canaco. Tienes cláusulas de mediación y de arbitraje. Aquí tienes la de mediación. Mediación es un mecanismo de solución de diferencias que es como ir al psicólogo. Yo estoy con mi esposa, nos vamos a separar, vamos con el psicólogo. No estamos obligados a ir al psicólogo. Ni tampoco estoy obligado yo de seguir las recomendaciones del psicólogo, ni mi esposa está obligada a seguir las recomendaciones del psicólogo. Pero el psicólogo sí nos puede ayudar a encontrar canales de comunicación y a lo mejor llegar a un acuerdo. Y dices, bueno, va bien, ¿no? No es terminante, pero sí puede ayudar. Es como ir a tener, es una negociación asistida.
pero la que es con mayor fuerza es arbitraje, que el arbitraje es un sustituto a la corte estatal. Entonces, ¿cómo le hago? Y ahorita entramos a ver más a fondo los pros y contras de, de usar litigio o usar arbitraje, ¿no? Si quiero usar arbitraje yo en mi venta con Alejandro, lo que tengo que hacer es seleccionar esta cláusula, que la cláusula es muy sencilla y dice, todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativa a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Es decir, lo que estoy acordando aquí es que en esta relación comercial que voy a iniciar con Alejandro, si hay alguna disputa sobre si le entregué los vasos, le entregué tarde, los vasos estaban rotos, o le entregué vasos de plástico en vez de vasos de vidrio, o él no me pagó, todo eso se va a resolver con arbitraje. Con esta cláusula, la empresa que les comenté de Centro de México, que le quedaban debiendo, creo que eran $150,000 del distribuidor en República Dominicana. Si hubiera puesto esa cláusula, nosotros podríamos demandar a la empresa o al distribuidor de República Dominicana desde aquí utilizando este arbitraje internacional. El arbitraje es un sustituto del juez. Es decir, en vez de demandar a Alejandro por falta de pago en el tribunal estatal, donde el juez, en caso mexicano, el juez lleva una cantidad enorme de asuntos, y mi asunto es uno de los 8,000 asuntos que tienen puerta, lo que vamos a hacer es que vamos a contratar a una persona que se va a dedicar a resolver la disputa entre Alejandro y yo. Sí, vamos a tener que pagar honorarios a esta persona y vamos a tener que pagar una tasa de la Cámara Administradora de Arbitraje. O sea, es más caro litigar una semana en arbitraje que una semana en tribunal estatal. Pero, por ejemplo, arbitraje canaco, yo he tenido laudos en 3 meses y ningún juez en ninguna parte del mundo te va a emitir una resolución judicial de una disputa de litigio en 3 meses. Entonces, tienes una rapidez que no la tienes en tribunal estatal. Si yo le mando mi cotización a Alejandro sin cláusula arbitral y él no me paga, lo tengo que demandar en tribunal estatal. Y en tribunal estatal me puedo pasar varios años litigando hasta el momento en que puedo cobrarle los 200,000 pesos que me debe Alejandro. Si yo inicio el arbitraje, vamos a tener a Cecilia López Tostado como árbitro y ella se va a dedicar a resolver este asunto. Y bajo el procedimiento acelerado de Canaco Arbitraje, podemos tener una resolución en 3 meses. Entonces, mucho más rápido. Sí hay que pagarle los honorarios a Cecilia, pero tenemos este beneficio. Más o menos vamos entendiendo la diferencia entre arbitraje y corte estatal. ¿Alguna observación? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien? Ahorita mencionaste algunos términos o cláusulas, más bien, perdón, que hay que tener en la cotización para evitar problemas futuros. Te iba a preguntar, ¿adjuntar como un pagaré en la cotización ayuda a negocios internacionales y nacionales o nomás a nacional? Mira, la dificultad del pagaré, y ahí es donde ponen las facturas o en el tema de entrega, es que el pagaré tiene sus reglas propias y tienes que tener una firma específica. O sea, el pagaré está regulado por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y tiene una validez diferente. Es decir, los requisitos mínimos del pagaré son diferentes a los requisitos mínimos del inicio de una contratación.
Como platicamos, la contratación de la venta de vasos la podemos hacer vía WhatsApp. No requerimos de firma para que tú seas comprador y yo sea vendedor. La cláusula arbitral la podemos intercambiar vía WhatsApp. No requerimos de firma. Y el pagaré, ahí sí requieres de firma y de firma de un autorizado por la empresa. ¿Sí me entiendes? Son diferentes requisitos, diferentes umbrales. ¿Ves la diferencia, Alejandro? Sí, sí, gracias, sí. Entonces, está bien que te firme, pero tú en el pagaré tienes que ser en el pagaré, como el pagaré es un título ejecutivo, donde yo me obligo a pagarte el monto que dice el pagaré. Tienes que cumplir con los requisitos específicos de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. Que tienes que tener una leyenda específica y tienes que tener una firma. Entonces, si el que te firmó en el documento de entrega fue el poli de la bodega, pues el poli de la bodega, lo primero que te voy a decir yo es, el poli de la bodega no tiene la capacidad de firmar un pagaré, entonces el pagaré es inválido. ¿Ves el punto, Alejandro? Pero el Sí, poli de la lógico. entrada, pues sí te puede firmar de recibido las 4 cajas que te dejé. Y con eso pruebo que hubo entrega y que tú eres parte del contrato. ¿Sí me entiendes, Alejandro? Sí, Jorge, sí, gracias. La normativa que te regula el pagaré es diferente a la normativa que te regula el contrato. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Se puede agregar la cláusula de arbitraje en una factura? ¿Sí? Sí, sí. Y ahí se aplica totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Ok. sí. De hecho, yo las pongo a veces en las observaciones, ¿no? Pero lo que es importante es que la factura es el documento, tienes que distinguir lo más, ahora sí que, lo más fregón es que lo pongas desde el inicio de tu relación contractual. Y la factura no necesariamente es el inicio de tu relación contractual. Tu inicio de relación contractual es el momento en que una de las dos partes hace una oferta. En el momento que yo te hago una oferta de compra o de venta y tú la aceptas, en ese momento se inició la relación contractual. Y a lo mejor la factura llega 2 meses después, 1 mes después o 15 días después. ¿Sí me entiendes? Sí la puedes poner, pero lo más recomendable es que sea desde el inicio. ¿Ves el punto? Sí, ok, muchas gracias. Sí quedó claro, Sí. gracias. Y aquí lo que es un poco triquiñuelo es entender cuál es la oferta que quedó. Y aquí abrimos otro paréntesis, ¿no? Supongamos que estoy vendiendo mi bicicleta y te digo, te vendo mi bicicleta a 5,000 pesos. Y tú dices, va, te la compro a 1,500. Y yo, no. Ok, te la vendo a 4,000. Va, te la compro a 2,000. No, te la vendo a 3,500. No, te la compro a 2,500. Va, te la vendo a 3,000. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el trato que quedó? Si en ese momento lo que hicimos fue oferta, rechazo, nueva oferta, rechazo, nueva oferta, rechazo, nueva oferta. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa es que hubo 6 ofertas. Las ofertas de venta que yo hice de mi bicicleta y las ofertas de compra que tú hiciste, y ninguna fue aceptada, solamente una fue aceptada. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de esa transacción? Las condiciones de la oferta que fue aceptada. Entonces, tienes que aprender y enseñar a tu equipo de ventas o en tu proceso de venta a distinguir la oferta aceptada de la oferta no aceptada. Es un punto muy importante. Y aquí lo mismo podemos poner en el sentido de, te vendo mi bicicleta a 5,000 pesos con cláusula arbitral. Y tú me dices, te compro tu bicicleta a 5,000 pesos con tribunal en la Ciudad de México. No, te vendo mi bicicleta con cláusula arbitral Canaco. Te compro tu bicicleta con tribunal estatal. Mismas condiciones comerciales, lo único que cambia es en dónde nos vamos a litigar. Entonces, ¿dónde vas a terminar litigando? Dependiendo de la oferta que fue aceptada. En el mismo sentido del precio, otra de las variables de la oferta va a ser el mecanismo de solución de diferencias que se va a utilizar, ¿no? ¿Ven el punto? Por eso la importancia desde el inicio, ¿no?
Tengo una pregunta. Canaco está en Ciudad de México. Ajá. ¿Hay una cámara que también tenga arbitraje, pero aquí en Jalisco? Puedes usar Canaco. Ok, se puede usar Canaco en Jalisco. Y fíjate, aquí la distinción, te voy a enseñar varias cámaras. Ahorita voy a una diapositiva en la cual distinguimos pros y contras de corte estatal versus arbitraje. Ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Pero te voy a enseñar varias cláusulas. La cámara administradora de arbitraje no tiene que ser necesariamente estar en tu ciudad. Canaco está en la Ciudad de México, pero con Canaco, poniendo esta cláusula, y eso es lo que hago, por ejemplo, con empresas con las que trabajo en Guadalajara, que ya están cansadas de tener que manejar una cartera de clientes morosos en toda la República, y digo, ¿sabes qué? Metemos todas en arbitraje. Entonces los ayudo a migrar al arbitraje. En el momento de hacer el análisis entre diferentes cámaras, la mayoría de los clientes terminan utilizando Canaco porque Canaco ofrece una tasa de costo adecuada a la cuantía. Tiene arbitraje de baja cuantía. Es decir, si yo demando a Alejandro por 20,000 pesos en Canaco, tengo que pagar 5,600 pesos. Pero si yo demando en arbitraje a Alejandro por 20,000 pesos en la Cámara de Comercio Internacional, lo mínimo son $5,000. Entonces, las empresas me dicen, pues agarramos esta porque no sé, mi disputa, mi impago puede ser entre 20,000 pesos y 1,800,000 pesos. Bueno, pues agarramos Canaco, que es la que se adapta en el costo-beneficio en función al monto en disputa. ¿Sí me entiendes? Entonces, opción número 1 que tienes es Canaco. Y si quieres migrar a Canaco, pues pones esta cláusula en tus cotizaciones o en tus contratos, si es que trabajas con contratos, ¿no? Con contratos formales, firmados ante notario o lo que sea. Luego tienes otro que se llama Centro de Arbitraje de México. ¿Sí? Y usamos la cláusula del centro porque, y aquí es ojo, aquí abrimos otro paréntesis de consejo. Cuando tengas a tu abogado, tú como comerciante puedes decidir si usar entre tus políticas de transacción, usar corte estatal o usar arbitraje. Yo usaría arbitraje. Soy yo. Cada uno de ustedes va a tomar su decisión. Y ahorita vemos pros y contras, ¿no? Si deciden ir por arbitraje, ojo con los abogados con los que están trabajando, porque los abogados que saben de arbitraje es un subgrupo de abogados. La regla de oro es que la cláusula arbitral, tomas la cláusula modelo del centro, la copias y la pegas y no la modificas, porque si la modificas vas a abrir la caja de Pandora. Entonces, todos los abogados, cuando estamos redactando un contrato, aspiramos, tomamos agua y empezamos a redactar. La compradora se obliga a y estás escribiendo, o estás usando cláusulas modelo, estás armando el contrato, ¿no? Pues estás redactando. Al momento de llegar a la cláusula arbitral, no se redacta de cero, se copia la cláusula de la institución que se tiene que manejar. Entonces, ¿cómo sabes si tu abogado sabe de arbitraje o no? Aquí hay un punto específico, ¿no? Entonces, si tu abogado usa la cláusula modelo de la Cámara de Arbitraje que tú estás viendo, pues sí sabe de arbitraje. Si tu abogado te redactó una cláusula que no es la de la cláusula modelo, no te metas, porque te va a causar problemas. O es muy posible que, vamos, no tienes que reinventar la rueda. Todas las casas que administran arbitraje tienen su cláusula modelo. Aquí está la del CAM, que si se fijan es muy similar a la de Canaco. ¿Por qué? Porque está basada en la ley arbitral mexicana, que es la última sección del Código de Comercio, que está basado en un tratado internacional que se llama la Convención de Nueva York, que te dice cómo debe estar redactada una cláusula arbitral. Y ahorita que vayamos a ver cámaras administradoras de arbitraje internacionales, tienen el mismo esquema. ¿Por qué? Porque tienen la misma base legal, ¿sí? Entonces, en español, la cláusula, todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de México, CAM,
por uno o más árbitros nombrados conforme a dichas reglas. La legislación aplicable será legislación mexicana, la sede del arbitraje será, el arbitraje se conducirá en idioma tal. Entonces, aquí CAM te da este elemento adicional, que también te lo da Canaco si hubiéramos seguido leyendo la cláusula arbitral, ¿no? Pero la carnita de la cláusula arbitral de CAM es esto. Los demás elementos, puedes agregarle esos 4 elementos. A lo mejor no vamos a tener tiempo en esta sesión de ver qué quiere decir la ley aplicable o la sede del arbitraje. La sede del arbitraje es el lugar donde está ligado el arbitraje, que eso te va a indicar si es Guadalajara, el juez de apoyo al arbitraje va a ser el juez en Guadalajara. Si es en París, el juez de apoyo va a ser el juez de París. Si es en Ciudad Guzmán, pues va a ser el juez de Ciudad Guzmán. O si es en Barra de Navidad, pues va a ser el juez de Barra de Navidad. Cuando tú presentas tu cláusula arbitral, pues te conviene usar una sede de arbitraje donde haya jueces que sepan de arbitraje, porque el juez de Barra de Navidad no va a tener ni idea de cómo manejar el arbitraje, ¿no? Pero lo puedes dejar en blanco también, y si no, las reglas te van a definir. Bueno, ahí entramos ya al detalle del arbitraje. Pero aquí tienes la regla para poder tener la puerta de entrada, es lo que está en azul. Si te fijas, es muy similar a la cláusula Canaco, que es decir, todas las disputas de esta relación comercial, presentes o futuras, se van a resolver solo a través de arbitraje, bajo las reglas que te están diciendo, ¿sí? Entonces, si yo llego a ofrecerte servicios legales en materia de arbitraje y te presento un monstruo de cláusula arbitral que lleve al CAM de México, pues tú te metes a la página del CAM de México y dices, Jorge, pues creo que te estás equivocando, mano, porque no me estarás presentando un monstruito, porque yo sé que lo que tienes que hacer es copiar directamente la cláusula arbitral para no hacer patologías en tu cláusula, porque si no le doy obstáculos a Alejandro como parte demandada para ponerme obstáculos en el camino, ¿no? Tienes otro, hay una en Guadalajara, no la he utilizado, y no sé si tengan, creo que hasta la página, es el Colegio de Corredores de Jalisco. Tenemos aquí, por ejemplo, el reglamento de arbitraje, pero no tienen, o sea, es un centro muy chiquito, yo no lo he utilizado, aquí está el reglamento, las reglas de arbitraje, pero no sé si tengan una cláusula modelo y si la cláusula modelo esté en el sitio internet. Ese está en Guadalajara. Está por ahí por el Club de Leones, atrás de Plaza del Sol. Pero no sé si tengan cláusula arbitral. La verdad no lo sé. Y las 2 cámaras más prestigiadas de México son una Canaco y otra CAM. Pero luego tienes también las internacionales, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional. Esta es la mejor cámara, es el Ferrari del arbitraje, pero también te cuesta como el Ferrari, pero es la mejor. Yo para dar clases de arbitraje utilizo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Si te fijas, su cláusula es muy similar. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este reglamento. Todos los abogados que hacemos arbitraje, nuestro sueño es que todos nuestros casos sean ICC. Son los más limpios, los más manejables y los más grandotes, los más cuantiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mínimo que vas a pagar por usar los servicios de la Cámara de Comercio Internacional son $5,000.
Entonces son casos pues, más grandes, ¿no? Lo mínimo que vas a pagar en Canaco son 5,800 pesos. Lo mínimo que vas a pagar en el CAM creo que son como 50,000 pesos o 40 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, el prestigio de la Cámara de Comercio Nacional es mucho mayor que el de Canaco y mucho mayor que el del CAM, pero el CAM y Canaco son muy buenas también, ¿no? No sé si con esto te estoy respondiendo a tu pregunta. Y tengo una duda. Si Sí, yo adelante. ya estoy haciendo exportación con Centroamérica, ¿puedo ponerlo con arbitraje en Jalisco, tipo la Canaco? ¿O Sí. ahí se obliga a internacional? No No, importa. puedes usar, y ahí es la ventaja de la migración al arbitraje. Y aquí te voy a contestar con un ejemplo. Estoy trabajando en un arbitraje que es el asunto más grande que traigo. Es un arbitraje que estamos demandando a una empresa china. Es una empresa mexicana que está demandando a una empresa china. La empresa mexicana firmó un contrato de distribución con la empresa china por 5 años y la empresa china dio por terminado el contrato en menos de un año. Y entonces estamos demandando la terminación injustificada del contrato y queremos que nos paguen los daños. Eso es lo que quiere mi cliente, ¿no? El contrato de distribución lo redactó la empresa china y la empresa china utiliza una cámara de comercio, una cámara administradora de arbitraje de China. Es como la Canaco de China. China no es el mejor utilizador de arbitraje, ¿sí? Yo creo que Canaco va a ser mejor que estos cuates de China. La ley arbitral china no es una de las leyes más modernas y el arbitraje en China se parece más al litigio doméstico que a un arbitraje internacional, ¿sí? Pero estoy trabajando con esta empresa y después de 2 años de estar trabajando con este contrato internacional, la empresa me dice, el dueño de la empresa me dice, oye Jorge, ¿podemos poner cláusula arbitral, la que me dijiste que es la mejor, la Cámara de Comercio Internacional, para un contrato de venta en México entre una empresa de donde están ellos y otra empresa de la Ciudad de México? Le digo, sí, es exactamente la misma cláusula. O sea, en el momento en que tú migras, bueno, lo que sucedió aquí, que estuvo muy interesante, es que me dice, uy, pues acabamos de firmar un contrato y pusimos tribunal estatal y queremos cobrar el monto que no nos pagan y pues tenemos camisa de 11 varas. Debimos de haberlo sabido antes, ¿no? Entonces, la desinformación que hay es, y aquí a lo mejor abrimos paréntesis, un siguiente consejo es, las mismas reglas de arbitraje que utilizas para tus ventas internacionales son las mismas que puedes utilizar para tus ventas nacionales. Es decir, Cámara de Comercio Internacional, que es la más prestigiosa que puedes usar para tus transacciones internacionales, puedes usarla también para ventas y contratos domésticos, así como Canaco, que usas para tus ventas y contratos domésticos, lo puedes usar para tus internacionales. Y yo lo que hago con mis clientes es, les ayudo a migrar toda su práctica de arbitraje, tanto de transacciones internacionales de compra o de venta, como de transacciones nacionales de compra o de venta, ¿no? Entonces ahí está Marconi Factory. Sí, gracias. Resolvieron la duda, gracias. ¿Y quedó claro? Sí, sí, gracias. No sé si alguien tenga alguno, tenemos creo que como 18 minutos más. No sé cómo andamos, Juan Pablo, si terminamos o seguimos. Lo que tú me digas. Bien, si quieres continuamos unos minutitos más y si hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, pues yo los invitaría a realizar las preguntas a Jorge, porque pues es una sesión, yo creo que muy especial y pues aprovechen, ¿no? Ahorita que está la dinámica para poder responder y preguntar. Si hay alguien más, yo se lo recomendaría. No tengan miedo, abran su micrófono, por más sencilla que parezca la pregunta,
pues yo creo que es el momento de hacerla. Y mi objetivo es responder de la manera más sencilla posible. O sea, mi reto como abogado es hablar el lenguaje de los comerciantes. Porque en la medida que me entienda con los comerciantes, voy a tener más clientes. O sea, ese es mi marketing, ¿no? Como abogado. Entonces, bienvenidos en cualquier pregunta que traigan u observación. Es necesario, otra vez yo, es necesario tener, o sea, contratar a un abogado para justo que se implementen las prácticas de arbitraje, porque no es, o sea, solo yo poniendo la cláusula no es suficiente, o sea, se tiene que hacer ciertos protocolos. Si yo quiero blindar a mi empresa con arbitraje, tengo que contratar a un abogado y que implemente ciertas prácticas. Mira, la puerta de entrada al arbitraje es la cláusula arbitral. Entonces, si tú quieres meter esa puerta en todas tus ventas y en todas tus compras, pon la cláusula arbitral, Canaco, CAM o ICC. Hay otras, tienes, no sé, tendrás unos 15 opciones de buen nivel. Pon tu cláusula en tus cotizaciones o en tus órdenes de compra. Con eso ya tienes acomodado, ya tienes la puerta de entrada. Lo que te va a pasar es que de los 100 abogados que te pueden llevar un asunto, a lo mejor va a haber 25 que conocen arbitraje o 30 que conocen arbitraje, ¿no? Entonces, no todos los abogados te van a poder llevar van a conocer el asunto. El arbitraje es, visto desde la perspectiva de abogado, es el derecho procesal más sencillo que yo he visto en 25 años de trabajo como abogado. Es lo más sencillo que hay. Litigar un pagaré en el Tribunal Estatal de Jalisco es más difícil que litigar un arbitraje. No quiere decir que no tienes que estudiarle, tienes que entender, tienes que digerirlo como abogado, ¿no? Ahora, según Canaco, las reglas de Canaco están diseñadas para que el propio comerciante lleve el arbitraje y te ponen formatos para que tú lo lleves. De mi experiencia, y es bien sencillo, o sea, desde la perspectiva de procedimiento, como derecho procesal, es lo más sencillo que yo he visto en 25 años de mi práctica profesional. Pero yo creo que Canaco tuvo mucho su wishful thinking, su deseo de que sí, vamos a ser tan sencillos que los propios comerciantes lo van a poder llevar. Yo no creo que ningún comerciante lo lleve sin un abogado. ¿Sí me entiendes? Sí. Lo que sucede en el mercado de los abogados es, el arbitraje viene de dos puntos. El arbitraje, América Latina, toda América Latina, es la región del mundo que más ha crecido en materia de arbitraje. Pero también ha sido una región del mundo donde el comercio internacional ha crecido muchísimo. Y el comercio internacional, imagínate todos el flujo comercial de exportaciones que hay de Estados Unidos y las importaciones que hay de Estados Unidos y de Perú a Europa y de Chile a Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Todos esos flujos macroeconómicos o que de análisis macroeconómico están basados en transacciones, en contratos, transacciones. Y esas transacciones, las empresas grandotas, cuando van a transaccionar con empresas en América Latina, utilizan arbitraje cuando quieren que se cumpla, como la multinacional que te puse. Cuando la multinacional, del ejemplo con el que inicié, se quería fregar a la empresa mexicana, le puso un contrato de litigio en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nos íbamos a pasar 8 años en la Ciudad de México litigando, no lo podemos usar como cuña. Entonces, cuando esa multinacional te quería fregar a ti como pyme mexicana, te lleva a la Corte Estatal de la Ciudad de México como foro de litigio. Pero cuando quiere que se cumpla el contrato, usa arbitraje, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí, adelante. Si yo ya firmé un contrato con mi cliente en Centroamérica, ¿cuál? Y yo pongo ahora esta cláusula en mis facturas, ¿cuál va a pesar más? ¿La que dice su contrato o la mía con las cláusulas? O sea, si él dice, nos vamos a regir bajo la ley de Guatemala, o la factura que yo pongo, el arbitraje que va en mi factura. Te metes en un problema porque
puede ser que el juez de Guatemala va a aceptar el litigio porque el acordado fue el juez de Guatemala segundo el contrato, y Canaco te va a aceptar el arbitraje porque fue, o sea, lo que vas a tener es que a lo mejor vas a tener doble litigio, uno en tribunal estatal y otro en arbitraje, ¿no? Si está bien, lo pueden meter, pero no es lo más kosher, ¿sí? Lo mejor es que lo metas desde el principio. Y cuando tú estás vendiendo a Guatemala, no necesitas firmar un contrato con el de Guatemala. Con que tengas una buena oferta y la mandes por email, con eso es suficiente para estar protegido. Porque lo que va a aplicar en tu compraventa es una compraventa, ¿no? Sí. Lo Sí, que va a sí. aplicar en la compraventa, la regla, así como dijimos, ¿te acuerdas la canasta número 2? De que si es box, si es box o si es judo o si es lucha libre o si es alguna otra arte marcial. Las reglas que aplican para regular esa compraventa es la Convención de Compraventa, Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, que Guatemala es parte y que México es parte. Okay. Y en esta convención no requieres firmar un contrato, sino que lo puedes tener con oferta y aceptación. Entonces, a lo mejor habrá que estudiar el asunto para ver cómo le haces para migrar en esa relación comercial, cómo le haces para asegurarte el paso de Tribunal Estatal de Guatemala a arbitraje. ¿Sí me entiendes? De acuerdo, entendido. Ahora, dentro del mundo, un punto que te quería poner dentro del mundo de arbitraje, por eso pasé al... América Latina tiene un montón de arbitraje en comercio internacional, que son las grandes empresas que dicen, quiero usar arbitraje. Que si tú le estás comprando a una empresa de Alemania, por ejemplo, a lo mejor te va a poner una cláusula arbitral para decir, pues sí, pero yo puedo ir contra ti para que me pagues cláusula arbitral en el contrato, ¿no? Entonces ya estás utilizando arbitraje, como el caso de los chinos, que la empresa china ya le había puesto cláusula arbitral, ¿no? A esta empresa mexicana. Dentro de la evolución del arbitraje, tienes a los grandes abogados que hacen arbitraje. Yo lo que he estado haciendo yo como mi marketing es ayudar a las empresas de todos los tamaños a migrar al arbitraje. Es decir, de todas las cuantías, se puede migrar toda la política de compra y la política de venta al arbitraje en vez de ir asunto por asunto. Yo es mi manera de verlo como abogado. Es decir, yo le ayudo a la empresa a pasar sus ventas de 20,000 pesos hasta el nivel que tengan. Y todas las pasamos a arbitraje. Y todas las pasamos a una misma cámara de arbitraje para que sea más sencillo entender el proceso de administración en caso de litigio para la empresa. Y a mí me queda perfecto porque me quedo con las carteras de esta empresa y le llevo todos sus arbitrajes, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, tu misma política de manejo de arbitraje la puedes usar para tus ventas a Guatemala como para tus ventas en México. Mismo Canaco, mismo CAM o la que quieras utilizar. De acuerdo, muchas gracias. Interesante, ¿no? Paso brevemente a pasar por arriba, a sobrevolar la distinción entre arbitraje y corte estatal. En arbitraje, si yo no pongo nada en el contrato, la regla de default es que nos vamos a pelear en corte estatal. ¿En cuál corte estatal? Pues en el domicilio del deudor, o en el domicilio del acreedor, y a lo mejor nos vamos a pasar 6 meses viendo si el litigio lo tiene que llevar el juez de Mérida o el juez de Guadalajara si no pusimos nada en nuestra cotización o en el inicio de nuestra relación contractual, ¿no? Pero aquí hacemos la distinción, ya cuando la empresa entendió que tiene la opción de usar arbitraje o corte estatal, pues hay que ver pros y contras, ¿no? En la corte, y eso es lo que trato de poner en esta diapositiva, si quieren ponerle, tomar una foto al screenshot o que yo les mande esta diapositiva, con gusto se las mando. Lo que aquí trato de hacer es pros y contras. Si yo litigo contra Alejandro
en la Corte Estatal, el procedimiento estatal va a tener cuando menos 3 niveles. Primera instancia, juez de primera instancia, juez de apelación y juez de amparo. Y eso quiere decir que Alejandro puede utilizar, o el abogado de Alejandro, como fue el abogado de esta multinacional en la Ciudad de México, puede utilizar todas las impugnaciones, mini impugnaciones, apelaciones y juicios de amparo para alargar el procedimiento cuanto pueda y quiera. Como la empresa multinacional que tenía todo el interés de que mi cliente pyme mexicana no viera la luz al final del camino si iniciamos el litigio en Ciudad de México. Esto es lo que está en el cuadrante Corte Estatal, número de instancias. En arbitraje es una sola instancia. Y es esta donde digo que Canaco te puede dar un laudo en 3 meses y medio. ¿Sí? Ese laudo puede ser revisado, pero una revisión muy pequeña. Puede ser anulado, pero por causales mínimas. Si el laudo Luis no lo quiere pagar, yo puedo ir con el juez del domicilio de Luis y al juez le digo, ejecútame este laudo, Canaco, conforme a las reglas del Código de Comercio de ejecución de laudos. Y va a haber una ejecución, un mini procedimiento de ejecución. Ya el juez no va a entrar a ver si Alejandro, perdón, estamos con Alejandro, si Alejandro me debe o no me debe la compra o el pago de los 200,000 pesos de los vasos que le vendí, sino que va a entrar a decir cómo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque el árbitro Canaco ya condenó a Alejandro al pago de estos 200,000 pesos. En este procedimiento express de 3 meses, que se llama arbitraje y que está aceptado por el Código de Comercio, ¿no? Luego, tiempo. En corte estatal, un asunto depende mucho el tiempo que se va a llevar, pero no va a haber, yo creo que es muy difícil saber esa comparación del tiempo, ¿no? Pero yo creo que no va a haber ningún juez que me va a resolver un asunto de un contrato sobre el fondo del contrato en 3 meses. Y Canaco sí lo puede hacer. O CAM lo puede hacer en procedimiento abreviado, ¿no? O la Cámara de Comercio Internacional lo puede hacer en 6 meses en un procedimiento abreviado, ¿no? Si es una contratación internacional como la que dice Marconi Factory, que vende a Guatemala, si utilizamos corte estatal, aquí me equivoqué. ¡Ulala! Aquí hay un problema. Por favor, no tomen esta. Por alguna razón esta diapositiva estaba errónea. En corte estatal, la Corte Estatal de Jalisco solo tiene jurisdicción en la Ciudad de México. Perdón, en la República Mexicana. Es decir, solamente vas a poder ejecutar si tu contraparte está en México o tiene bienes en México, si te vas a tribunal estatal. Pero si te vas a arbitraje, el arbitraje puede ser el laudo arbitral, así como yo tomo el laudo y lo ejecuto, un laudo Canaco, voy y lo ejecuto con el juez de Guadalajara, porque ahí está el domicilio de Alejandro. Si Alejandro estuviera en Guatemala, voy con el juez de Guatemala y lo ejecuto con el mismo proceso que lo ejecutaría en Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional que se llama la Convención de Nueva York, sobre la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos arbitrales. Y entonces quiere decir que mi laudo Canaco es válido en 172 países. No es válido, se puede ejecutar en 172 países. Entonces yo puedo ir a cualquiera de esos países, muy posiblemente todos los países con los que transaccionan van a ser parte de la Convención de Nueva York. Entonces te da una portabilidad. Por eso te digo, Marconi Factory, que tu migración al arbitraje la puedes usar para tus ventas en Guatemala, en Ecuador, en República Dominicana, y etcétera, porque todos son parte de la Convención de Nueva York. Luego tienes la coercibilidad. Coercibilidad es la capacidad del árbitro, del juez, de hablarle a la policía para que vaya y te cobre a fuerza, ¿no? Utilice la fuerza pública para el cobro, ¿no? Te embargue tu coche, te embargue tu casa, te embargue, etcétera, etcétera, para el pago, ¿no? El juez tiene coercibilidad. El juez le puede escribir a la policía, decir, ve y ejecútale, embárgale el edificio a la empresa de Alejandro o embárgale lo que tiene en su bodega para que le pague esos 200,000 pesos a Jorge. Eso lo puede hacer el juez. El árbitro no lo puede hacer, pero el árbitro le puede pedir apoyo al juez para que lo haga. Entonces, no directamente, pero sí le pide al juez para que lo haga, o yo puedo ir con el laudo
para ir con el juez para que el juez le ejecute. Es decir, utilizo la coercibilidad de juez. ¿Qué juez? El juez en 172 países. Entonces te hace mucho más portátil. Imagínate el poder que me da a mí poner la cláusula arbitral en mi transacción comercial. Siguiente, etapas procesales dentro del proceso. Bueno, el derecho procedimental te va a decir cuántas etapas, si hay audiencias, si no hay audiencias, si puedes hacer preguntas, si puedes peritos, etcétera, etcétera. En el arbitraje, tú tienes una hiperflexibilidad. Puedes tener un arbitraje solamente con comunicaciones escritas sin audiencia, pero en un arbitraje de una concesión, imagínense una concesión de la carretera México-Guadalajara, que es una concesión a 30 años y hay una disputa en el arbitraje, pues a lo mejor ahí vas a tener 3 audiencias. Una audiencia sobre jurisdicción para ver si puedes demandar o no, otra audiencia sobre la violación contractual y otra audiencia sobre la cuantificación del daño. ¿Sí? Entonces tú acomodas el procedimiento arbitral tan chiquito, tan grande como sea tu arbitraje. Un arbitraje de 20,000 pesos, pues hazlo sin audiencia, de 100,000 pesos hazlo sin audiencia, ¿no? Pero un arbitraje de 50 millones de dólares, pues vas a poner 3 audiencias, ¿sí? Y te va a salir más caro el arbitraje porque tienes que pagar por más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los costos? La Corte Estatal tiene los costos de los abogados. Le vas a pagar a tu abogado para que te represente, sí. En arbitraje también le vas a pagar a tu abogado. Entonces, es el mismo costo. Costos administrativos en Corte Estatal tienen notario, traductores, peritos, etcétera. En caso de requerirlos en litigio, en arbitraje también, los mismos. Si requieres un traductor, pues tienes que pagar al traductor. Corte Estatal, costos en las cortes estatales. Hay algunas cortes que te piden tasa de registro, ¿no? Pero es un costo muy bajo, salvo el tema de que tienes que darle propina a los notificadores para que hagan la notificación y que tienes que estar pagando y llevando para que de facto tu asunto se mueva en tribunales estatales, ¿no? Eso pasa en México, ¿no? En arbitraje tienes 2 costos adicionales que no los tienes en la Corte Estatal. Tienes que pagar a la Cámara Administradora y tienes que pagar los honorarios al árbitro. Si tenemos a Juan Pablo como árbitro, hay que pagarle sus honorarios por ser el árbitro, ¿no? Por esos 6 meses que trabajó, ¿sí? ¿Quién pone la tasa? Pues la Casa Administradora de Arbitraje, ¿no? Entonces es más caro, por eso digo, es más caro litigar una semana en arbitraje que litigar una semana en Corte Estatal. Pero en arbitraje puedes terminar en 6 meses y en Corte Estatal a lo mejor te vas a llevar más tiempo, ¿no? Y luego, ¿quién paga? En Corte Estatal, normalmente cada quien paga lo suyo. Y en arbitraje hay una regla en los reglamentos que te dice que el árbitro puede condenar a una de las partes a pagar todo. Entonces, si yo me comporto de manera cachirula y lo que hago es solamente poner obstáculos y obstáculos y obstáculos y obstáculos en el arbitraje, Juan Pablo como árbitro me puede condenar a mí a pagar los costos de arbitraje. Y esos costos pueden incluir los honorarios de Alejandro, los honorarios del árbitro, los honorarios del abogado que pagó Alejandro, y la parte de honorarios del árbitro y la parte de tasa administradora. Entonces puede terminar Alejandro costándole 0 el arbitraje, ¿no? Porque me condenan a mí a pagar todo, ¿no? Es un control. En resumidas cuentas, cierro como abrimos. La multinacional le quería robar el dinero a la pyme. Sí le quería robar el dinero a la pyme. ¿Qué utilizó? Corte Estatal. Para decir, cuando me quieras demandar, pues que te lleves 8 años ahí demandándome, ¿no? Pero en el momento que quieres, es decir, tienes 2 opciones. Si quieres que lo acordado en el contrato se cumpla, arbitraje es más eficiente. Y juega a 2 bandas, ¿eh? Es más eficiente yo ir contra Alejandro por la falta de pago, pero es más eficiente que Alejandro vaya conmigo si yo le mandé vasos de plástico en vez de vasos de vidrio, ¿no? Entonces, si yo quiero una relación contractual con Alejandro en la cual lo que pactamos se cumpla, pues uso arbitraje. Pero si yo lo que quiero como empresa es quedarme con el dinero de Alejandro, pues a lo mejor se utiliza Corte Estatal, como lo hizo la empresa multinacional, pues que maliciosamente quería quedarse con la mitad de los honorarios de los pagos de la empresa pyme mexicana, ¿no? Que le digo, te pago la mitad si quieres, y si no, demándame en arbitraje, ¿no? En Corte Estatal, ¿no? Entonces, con esto podemos dar por terminado, si en tiempo y forma,
con los 2 minutos de retraso, que son los 2 minutos que entré tarde. Está bien, no, perfecto, excelente. Como siempre, Jorge, te agradezco bastante. Yo creo que está muy, muy claro. Uno, siempre intentar tener todo por escrito, lo más claro posible, organizar bien la información y pues todas sus operaciones o transacciones muy bien organizadas. Yo creo que el mensaje está en algo tan sencillo, creo que puede evitarles muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Entonces, pues este conocimiento pues es invaluable y gracias, Jorge, y gracias a todos por estar aquí presente y darse la oportunidad pues de sumar ahora sí que a su conocimiento, pues esta información tan importante. Pues estamos en contacto, nos vemos. La siguiente sesión va a ser en una semana, ya que el día 12, jueves 12, es día festivo y no se va a trabajar. Hay muchos que no trabajan, hay quienes se toman este día, entonces nos estaremos viendo el martes 17 con nuestra siguiente sesión. Y gracias, Jorge. Y Gracias, Juan bueno, Pablo. todos aquellos que quieran contactar a Jorge, ahí deja sus datos en el chat, importante, o si de repente alguien necesita algo y los datos los perdió por cualquier razón, pues también tómese la libertad de contactarme. Entonces, pues gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en una semana. Gracias, gracias por la confianza. Adiós, Juan Pablo, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.